espacio porque son de aquí, es nuestra casa, pero para los que los que acabáis de llegar, pues bienvenidas. Esto es en general Galerías Valladolid y nosotros somos una asociación juvenil cultural que nos llamamos Enfoque Paréntesis Cultural y nos han concedido la cuatrimestral, es decir, nuestro espacio es ese, que luego podéis entrar y podéis cotillear y hacer lo que queráis allí, y estaremos desde septiembre hasta diciembre. Entonces nosotros, a cambio de estar aquí, lo que hacemos son actividades de retorno durante los distintos meses. Nosotros, como nos hemos incorporado en el mes de septiembre, este mes, en octubre, tenemos 2. Vosotros sois los primeros, entonces muchas gracias por probar un poco este experimento que no sabemos muy bien cómo va a salir. Y además inauguramos también con 2 invitadas muy chulas, que yo me llamo Alicia. Hay gente que también forma parte del equipo de laboratorio editorial, que ahora os cuento un poco qué es. Están pululando por ahí, Victoria, Raquel, Moni, Alba, y luego gente también que participa que hoy no ha podido venir. Entonces, presento un poco de qué va el laboratorio editorial y luego ya os presentéis vosotras tranquilamente. Os cuento lo que es el laboratorio editorial también de cara a diciembre, porque siempre está bien meter un poco la cuña esta publicitaria, como han dicho antes, para que estéis un poco expectantes de qué va a pasar. Nosotros en este laboratorio editorial, desde la asociación, lo que planteamos fue, primero, hacer una convocatoria abierta donde dábamos la oportunidad a 10 jóvenes que no fueran de la asociación a que participaran con nosotras en el espacio, en el desarrollo de un fanzine o del soporte un poco editorial que nosotros fuésemos adaptando. Entonces, ahora nosotros estamos en la fase de redacción de los artículos y luego ya en noviembre nos centraremos más en maquetar y luego en diciembre, si todo sale bien, presentaremos el fanzine y lo podremos distribuir en distintos espacios de la ciudad de Valladolid. Entonces, cualquier idea, cualquier sugerencia, nos habláis al Instagram y cualquier cosa es bienvenida. Entonces, ahora estamos un poco en ese proceso. Entonces, por eso planteamos como primera actividad esta mesa redonda, para que se generaran ideas que pudieran nutrir no solo a nuestro proyecto, sino también a cualquier proyecto que tengáis vosotras o que en algún futuro os gustaría mostrar, porque a lo mejor, ya que somos pocas, sí que a lo mejor nos gustaría, si sois muy tímidas, si sois vergonzosas, no hace falta, pero si os interesa presentaros un poco, decir por qué estáis, la gente que venís del laboratorio editorial, por qué os apuntasteis en un primer lugar, a lo mejor expectativas que tenéis del proyecto, y el resto un poco porque habéis venido a una tarde de viernes a esta mesa redonda. Entonces, nada, yo presentar desde la asociación, yo conozco a estas 2 señoritas ya hace 2 años, que nos conocimos en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía. Bueno, Marta por un lado, yo me acuerdo que yo presenté mi proyecto así, micropresentación un poco como ahora. Yo no sé qué dije de si los jóvenes, que no era nuestro público porque era gente mayor o no sé qué, y luego ya me vino y me dijo, bueno, yo a lo mejor sí que tengo vuestro público, porque claro, es profe de filo. En eso me acuerdo que dije, vale, y todavía tenemos pendiente. Me dijo, podéis venir al instituto tal, la asociación luego se quedó un poco muerta, entonces eso no se me olvida, todavía queda pendiente. Entonces he aprovechado ahora que estoy trabajando en Palencia para venir un ratito aquí y pasar la tarde con nosotras, y yo, encantadísima. Y es que de contar a ti, también nos conocimos, yo ya conocía el proyecto de fuera, pero cuando conocí a Carmen fue sobre todo en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, que a nosotros desde el Ministerio nos preguntaron, vale, ¿qué proyectos jóvenes también hay en Valladolid, tal, no sé qué? Y por un lado contactaron ellos con vosotras, pero también nosotros fue como, la perdiz, tenéis que intentar que venga aquí, ciudad intermedia, que trabaja desde lo rural. Entonces ahí ya también nos conocimos. Qué bien hablaste, ¿sabes? Bueno, tampoco... Qué vergüenza. Sí. Qué cabreo llevaba. Sí. Claro, entonces luego si no nos conocéis os podéis acercar para también preguntarnos qué hacemos en la asociación. Pero sobre todo nuestro objetivo es fomentar la participación juvenil y la cultura local. Entonces ese día no llevaba cabreo, pero era como, por favor. Sí, tampoco nos pasemos por algunas cosas que se hacen. Entonces también te conocí ahí y me acuerdo que hablamos mucho de la revista. Porque una cosa que también quería poner en valor con esta mesa redonda, ya solo la conversación que hiciésemos entre nosotras 3, es que La Perdiz Roja, sobre todo para mí, es una revista digital, que por fin va a ser física, pero es una revista, vale, está guay lo de la camiseta y el logo y que mucha gente os conozca por eso y que nosotros os conozcamos, pero al final yo te conozco y hay mucho tuyo a través de la revista, es decir, esto tiene que salir sí o sí, aunque no haya financiación solo, aunque la gente no le interese tanto y no salga ni un artículo, yo lo voy a hacer porque a mí me da la gana. Sí, entonces eso,
para mí la mesa redonda sobre todo es para también poner en valor vuestros proyectos, que yo pues el viernes vine a la presentación de vuestro fanzine, de Fanzine Acervo, y yo ya te conocía, pero cuando veía todo el proyecto que está Cintia ahí, ya todo dije, qué chulo. O sea, por favor, o sea, es increíble, entonces quería saber más. Entonces ahora ya me callo y presentad el proyecto como queráis. Vale. Bueno, pues nada, bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Un poco atropellado todo y los viernes siempre son duros, así que bien. Vamos a ver qué conseguimos sacar. Bueno, pues como ha dicho Ali, yo soy profe de filo, pero bueno, eso es como completamente ajeno en este caso, con este proyecto. Yo me suelo definir como productora cultural sui generis, porque todo es un poco raro. Y al final lo que siempre ha primado en mi forma de hacer cultura ha sido el interés por lo local. Entonces creo que ahí conectamos un montón. De alguna manera agitar la base cultural de la ciudad, que convengamos en que está un poquito anestesiada, pues ha sido mi interés primordial, ¿no? Y bueno, pues Acervo, que es por lo que vengo, y ya de mí ya estaría. Acervo es un proyecto colectivo que hemos creado entre 4 amigas, Cinta aquí presente, Coy, Guadonga, Ana Gasconi y yo, pues porque básicamente se repetían en nuestras conversaciones ciertos temas y todo el rato, ¿no? Entonces quedábamos en un bar, íbamos a una terraza, nos tomábamos algo y siempre al final acabábamos como en los mismos puntos, repitiendo ciertas reflexiones, poniendo ejemplos sobre lo mismo, pues me ha pasado esto, pues he sentido esto o lo que fuera, ¿no? Y entonces como en ese compartir, pues en un momento dado dijimos, esto tiene que cristalizar. Como tenemos todas intereses culturales, artísticos incluso, pues la forma en la que tenía que cristalizar para nosotras como de manera sencilla era una publicación, ¿no? Somos fans de las publicaciones en general, del formato libro artístico o fotolibro o fanzine. Yo en concreto llevo coleccionando fanzines muchísimos años, entonces pues era como fácil que saliera por ahí, ¿no? No sé si todo el mundo sabe lo que es un fanzine o no. ¿No suena de nada? No. Esa cara es de no. Habilidades docentes. Bien. Un fanzine básicamente es poder publicar lo que te dé la gana en el formato que te dé la gana. Básicamente, ser autónomas. Antes, cuando hemos estado preparando un poco esto, que hemos compartido alguna idea, pues eso, se cuelan como la palabra revista y la palabra fanzine, no sabemos muy bien dónde poner el límite. Ha habido como un momento en el que has llamado a esto revista y a mí me chirría porque para mí no es una revista, pero hay cosas compartidas en realidad siempre, ¿no? Y sobre todo ahora, tal y como funcionan las cosas en el mundo digital, creo que al final la autofinanciación o el poner las cosas a rodar no es como era antes, ¿no? O sea, desde luego antes las revistas tenían que pasar por grandes equipos editoriales, gran financiación. Ahora las cosas se pueden hacer de otra manera, pero la naturaleza original del fanzine es súper autónoma y súper barata, en principio. Como hacer fotocopias en blanco y negro en la copistería de la esquina, básicamente. Luego eso evoluciona un mogollón, ¿no? Pero como que partimos de ahí. Entonces, bueno, pues eso son como características que nos molan del fanzine. Y luego el fanzine, ¿qué formato tiene que tener? Pues el que te salga de ahí, básicamente. Entonces, este formato que es como más convencional, podemos decir, aunque el formato de impresión o la técnica de impresión es un poco especial. Lo veis con esos colores porque es risografía. La risografía es un sistema de impresión digital, como os digo, un poco especial. La máquina se parece a una impresora normal, pero funciona como con tambores de color y entonces cada capa de color se imprime por separado. Digamos que primero pasa, como veis hay 2 colores, ¿no? En cada una. Pasamos un par para que las vean. Vale. Tiñen un poco los dedos, aún. Qué guay. Entonces primero se imprime un color y luego sobre ese se imprime el otro. Entonces, dependiendo de cómo lo hayas hecho, los colores coinciden o no coinciden. Y vais a ver que hay zonas donde los colores están mezclados, otras zonas donde no.
Lo que mola en concreto de la risografía, aparte de ese juego de color, es que los colores que permite imprimir tienen un nivel de intensidad tochísimo. Entonces, pues mola mogollón, básicamente. ¿Por qué hemos hecho riso? Porque nos mola mogollón. Porque estos colores son topísimos. O sea, es que no quieres tenerlo todo así. Claro, es como totales. Entonces, pues eso es Acervo. Entonces, Acervo parte de esta idea de este grupo motor de 4 amigas, pero se alimenta de una colectividad, sobre todo con base en Castilla y León, aunque la gente haya emigrado, viva fuera o haya pasado por aquí, luego se haya ido o lo que fuera, pero las conexiones que nos unen son conexiones afectivas, de amistad y sobre todo de tiempos compartidos y de conversaciones compartidas. Entonces es como que toda la gente que está invitada en Acervo ha compartido con nosotras las conversaciones sobre las que versa cada número de Acervo. Está planteado como... Estoy hablando muchísimo, pero ya acabo. No, estás hablando mucho. Está planteado como un proyecto cerrado que dura lo que dura este año. Son 4 números y entonces publicamos uno cada trimestre. Acabamos de publicar el tercero, que es el rosa. Del primero no nos queda ninguno libre, así que no lo hemos traído. El otro es el segundo. Entonces el primero es sobre la amistad, el segundo sobre deseo, el tercero sobre cuerpo y el cuarto va a ser sobre la maternidad, la crianza, un poquito más abierto. Evidentemente, y esto creo que es una cosa bastante importante, creo que los temas son bastante generacionales, ¿no? O sea, como que tiene que ver mucho con el momento vital que nos atraviesa a todas, que tenemos en común, ¿no? Por eso, cuando una cumple 30 años, pues a lo mejor oye de fondo lo de la crianza, pero todavía no se le acerca. Pero cuando ya cumple 35 o 40, pues ya la maternidad casi se ha ido, de hecho. Entonces, bueno, como que creo que eso es muy importante, ¿no? El cómo vivimos la amistad, concretamente mujeres de más de 35 años, el cómo vivimos el deseo, mujeres de más de 35 años, no está hecho solo por mujeres, en cualquier caso, pero sobre todo eso. Un poco femenino es. Sí, como está tan ligado con la amistad y con eso, ¿no? con el encuentro, pues al final, pues a quienes ves más, pues a tus amigas, y ya está, básicamente. O sea, en ese sentido la selección es súper orgánica, pero eso luego entramos más en detalle si queréis. Yo creo que así como a nivel general, ¿no? Cinta. Sí, está hecho, vale. Acervo en filosofía es como el conjunto de saberes que tú tienes, ¿no? ¿Por qué el nombre? Por eso. Vale. Porque, o sea, de alguna manera es básicamente poner en valor lo que tenemos para compartir nosotras, ¿no? O sea, eso que queremos compartir con todas, porque publicar es eso, publicar es hacer públicas tus ideas. Entonces, eso que queremos compartir, porque es lo que nosotras... O sea, lo que consideramos aprendizajes propios, ¿no? Propios y compartidos entre las amigas, de hecho. Aprendizajes que tenemos entre nosotras, en nuestras conversaciones orgánicas. Entonces, es poner en valor ese aprendizaje de lo cotidiano que surge de la amistad y del pasar tiempo en bares juntas. O sea que... Qué bonito. La Perdidoja también se ha construido mucho en terrazas de bar. Y en Acervo se habla mucho de Castilla. Le he echado un vistazo así rápido, que aún no lo he leído bien, pero he visto... Sí, claro, al final diría que todas somos de aquí, ¿no? Menos Pablo. Menos Pablo, pero ha pasado aquí muchos años. Y Nadia de... Pero Nadia es de San Alfonso, es Castilla. Sí. Castilla sí. Entonces... Bueno, depende para quién. Bueno, perdón. No, sí, no, ya ves. Efectivamente, pero sí, tiene que ver con el terruño y de hecho hay muchas referencias. Incluso la portada de Víctor, que es la rosa, la del número 3, es súper interesante porque esa imagen surge del relieve de la fachada de San Gregorio, eso es. ¿Sabéis? Los hombres sí, los estos, guardianes estos peludos. Eso es, que se suponía que eran los indígenas americanos, ¿no? Entonces, como que esa idea surge de ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis textos suelo hacer referencias locales siempre.
ya os he comentado que para mí es una preocupación muy importante, ¿no? Siempre como aterrizar en lo local y pensar desde ahí, desde la conciencia de provincianas que somos. Entonces sí, siempre está atravesado un poco por eso. Sin que sea una cosa como localista, cerrada, en la que como que regurgita sobre ti mismo, ¿no? Que eso tampoco mola. Sí, eso digo, o sea, como hay referencias, pero tampoco como que abarcan y... No es nuestro tema, Claro, pero es nuestra condición. Entonces, quiero decir, porque al final, una cosa que creo que es muy guay de lo que hacéis vosotros, ¿no? O sea, es poner en el discurso la condición provinciana. Y es que eso tiene que estar ahí, ¿no? Porque si no, todo el rato es Madrid y Barcelona y Bilbao. Entonces... Sí, además es algo que luego a mí me gustaría como tratar también de cómo hacer este tipo de formato, sea una revista o sea un fanzine, en una ciudad como Valladolid, que dentro de, bueno, que lo hablamos en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, es ciudad intermedia, que tú lo comparas a Valencia y es que al final no tiene nada que ver. Entonces luego sí que podemos trabajar más eso, desde lo local, cómo lanzar proyectos de autoedición. Entonces lo dejamos así aparcado y si quieres tú contarnos un poco, ay, te muevo, sí, A no ver. sé. O Da darle igual, al si en botón. realidad yo era para que vierais un poco como referencias visuales, ya que todavía no lo tenemos en papel, Ahora. como para que vierais un poco cosas, pero bueno, primero, a ver. Vale, pues eso, la verde y roja son muchísimas cosas, es muy complicado abarcarlo todo, somos 3 amigas realmente, 3 amigos, pero bueno, luego hay un montón de gente colaborando. Aquí, es que esta es de hecho es la presentación para Cultura y Ciudadanía, que la reciclamos desde entonces, comunidad, cultura, bueno, pues todas estas cosas, pero sí que la centralidad es eso, Castilla, y es un proyecto que de hecho surge no con la idea de ser un proyecto editorial, era un TFM, yo estaba estudiando en Madrid gestión cultural y era un TFM que iba a ser como yo quería diseñar un circuito de eventos que mezclaran la gastronomía con las artes plásticas y los pueblos. Entonces, y luego con la fiesta también, o sea, desde el principio era una cosa bastante bizarra, pero era básicamente un circuito de eventos. Lo que pasa que como era contexto COVID, que también un poco el contexto COVID fue lo que hizo que naciera, porque yo volví a mi casa, volví a Dueñas desde Madrid, que siempre me ha encantado, pero como que más que nunca ese contraste, dije como Dios, pero si es que esto es una maravilla, cómo no estamos todos como muriéndonos por volver y dando saltos de alegría. Y entonces, pues eso, como no se podían hacer eventos, dije, bueno, vamos a hacer la revista que se puede ir sacando y así ya hacemos como un imaginario, una comunidad, un todo en torno a ello, y luego ya vamos con los eventos. Y luego nos hemos encontrado con que hacer eventos es horroroso, es un dolor de huevos. Y en cambio la revista pues es un formato súper versátil, súper flexible, súper comunitario, muy abierto, que puedes hacer lo que quieras. Y a mí siempre me encanta escribir también, Miguel es un diseñador buenísimo. Bueno, pues al final fuimos saliendo en forma de revista y al final nos hemos quedado así, y para mí La Verde y Roja es una revista, antes que nada. Entonces te agradezco mucho que tú también lo veas así, que me hayas invitado. Porque, bueno, pues al final esto, las camisetas, que hablamos también de eso, ¿no? Porque es una cosa que salió como merch y al final nos ha servido un montón para darnos a conocer y todo, y los eventos también, mucha gente así se hacen fiestas en castillos y se quedan con eso. Yo ya he aprendido a no tomármelo mal porque al final pues no todo el mundo es consumidor de revistas, ni de literatura, y no pasa nada, ¿no? Entonces todo el mundo es consumidor de camisetas y de fiestas, eso sí, y eso creo que es como particular del proyecto, que no queríamos hacer simplemente como una creación cultural para expresarnos, y esto es un poco pretencioso decirlo, pero es que era muy pretencioso el objetivo en sí al principio, era como cambiar un poco el paradigma, cambiar las cabezas de la gente joven, que porque también es un poco, tenía siempre este empuje, ¿no? Como de querer mover a la gente a hacer cosas. Entonces yo por eso tampoco me ofusco, bueno, pues eso, simplemente fotos, es que puedo contar tantas cosas, pero bueno, simplemente es para que veáis un poco los trabajos que hemos hecho. Este es el Castillo de la Fiesta, que bueno, ahora hablamos de esto, pero también pues eso, como el patrimonio, pues desacralizarlo, las tradiciones, pues que se puedan modificar, pues un poco despertar y agitar eso, pues la conciencia de la gente joven de ser de aquí, de estar orgullosos y contentos de nuestra condición de provincianas, que es un tesoro en muchos sentidos. Es verdad que luego el medio rural pues es inhabitable en muchos sentidos, bueno, eso ya también da para hablar. Pero nos parecía eso, como que no había ese sentimiento y que lo queríamos fomentar. Entonces, para fomentarlo, pues, cosas divertidas, cosas bonitas, cosas atractivas. Estamos todo el rato hablando de la España vaciada, que da como pereza, lástima. Nadie se quiere ir a un sitio del que estás todo el rato hablando como en esos términos de, ¿no?
derrota, de abandono, pues así no apetece. En cambio, si la misma situación, que es desesperada y que lo que está mal hay que decirlo, pero lo planteas en términos como atrayentes, que motiven, que apetezcan, pues yo creo que se consiguen más cosas. Entonces un poco es eso, un proyecto que busca reconectar a la juventud de Castilla con su tierra, para conseguir, si acaso, con el tiempo y en el futuro, pues que la gente decida volver. Y luego es verdad que partíamos de esa base, como de que la gente joven no tenía arraigo, la gente de aquí, ¿no? La gente castellana como que no lo sentía, y luego nos hemos encontrado con que no están así, con que hay mucha gente castellana que sí que tiene esa identidad, hay muchos que no, pero luego hay un montón de gente que sí que la tiene y que están como deseando volver, ¿no? Entonces eso también ha sido bonito, como estar equivocadas en eso, un poco. Y nada, eso, el caso es que empezamos a rodar, la revista, bueno, la camiseta está famosa, Mundo Editorial, pues los artículos que ahí están divididos por secciones, Anchas Castilla es un poco como el cajón desastre donde metemos un poco todo lo que no tiene otro sentido en otra etiqueta. Talento fresco para pues, artistas y creadores o emprendedores de ahora, jurado para personajes históricos, mira, está hace mucho que no he publicado. A ver. Pan y vino, que es mi favorita, de gastronomía, que al final en esta tierra, oye, pues tenemos mucho lo que hablar en ese sentido. Ecoturismo, pues para llamar un poco a la gente a hacer eso, planes diferentes y con menos impacto. Al final, pues eso, a un carnaval rural de un pueblo de esos que lo están recuperando, las mascaradas y tal, pues es un plan con cero impacto que al revés lo que estás haciendo son cosas buenas. En cambio, pues yo que sé, te vas a otro tipo de carnaval, haces otro tipo de turismo y al final estás teniendo una huella pues mucho más negativa y que también muchas veces es muy random, como que no conocemos nuestra propia comunidad apenas y en cambio no hemos estado en cientos de sitios, ¿no? Que no tienen nada que ver. Ecología y ruralidad, pues esto también son los temas que tratáis en un montón. En un momento dado nos lanzamos a hacer mesas redondas grabadas, aquí he hecho algo. Mesas redondas grabadas, luego lo hemos pasado al formato podcast ahora que ya tenemos local. Bueno, hacemos muchas cosas. Los eventos que ya os he dicho que son durísimos, esto lo hicimos una vez. Bien. El mercadillo circular, que aquí sí que meto cuña, el sábado que viene inauguramos nuestro local, que está en Miguel de Prado 4, en la Circular, y vamos a hacer esto, el mercadillo circular, que es ropa de segunda mano como intercambio, o sea, no hay dinero, tú llevas las prendas que ya no usas, coges otras prendas de otras personas, fichamos, no sé qué, es como un poco pues esa idea de reutilizar las cosas y de cuando no usas algo, pues dárselo a tus amigas o darlo, o sea, como que las cosas tienen muchas vidas. Aquí las fiestas típicas del castillo, esta fue la primera, esta fue un desastre, no os imagináis. Mira ahí cortando pan, cociné patatas para 200, fue un desastre. También una va aprendiendo por el camino, lo que sí y lo que no. Las fiestas del castillo molan un montón, sobre todo por el nivel de compromiso de la gente con los disfraces, en plan, esto es muy loco. Pero bueno, eso, como para que veáis que hacemos muchas cosas, todo dentro de la cultura, pues eso, pintura, música, bueno, esta foto es terrible, que cambia la presentación, la voy a dejar aquí, es la anterior. Esa es la parte de abajo de la camiseta famosa. Entonces eso, que es un proyecto como con grandes ambiciones, que tiene un montón de palos, que no sé qué, que no sé cuál, pero esencialmente es una revista. Hemos seguido publicando artículos todas las semanas y este año sale en papel, en diciembre. Para diciembre tiene que estar 100%. Ahora mismo estamos en el punto en el que está todo maquetado. Claro, es una selección de contenido de los 3 primeros años. Llevamos queriendo sacar papel desde el principio, pero se nos ha ido atrasando, entonces ya llevábamos como 4 años de recorrido y hubo como que limitar a los 3 primeros, porque si no era como demasiado, y ya va a ser de 300 páginas, bueno, pues eso, una cosa. Cuando has dicho que un fanzine es una revista que haces como te da la gana, he pensado, igual somos un fanzine, pero no, en realidad no, porque esto es muy serio, y hay una editorial, hay publicidad, no sé qué, es un dineral, bueno, es como una cosa muy seria, pero a mí me hace ilusión lo que más, que ahora hablaremos también del papel y de lo digital, porque es verdad que yo noto al escribir artículos, y además yo no escribo artículos demasiado breves, el clickbait no es lo mío, como que hay que estar dispuesto a leer para asomarse la roja en ese sentido, y siento que muchísima gente no lee, incluso gente que a lo mejor tiene interés y que si pongo una captura en stories se lee la captura incluso y no sé qué, pero tal. Y yo tampoco, como, es decir, con las mismas tampoco me hago cruces,
porque yo me doy cuenta de que yo como usuaria también consumo redes súper rápido y a veces incluso veo un artículo que salta que me interesa, lo guardo y jamás vuelvo, o leo exacto la captura y ya no entro en el link porque no tengo tiempo. Y no es falta de interés como tal, sino que estamos así con la prisa y tal, que también es algo que hablamos mucho en la Perdí, como el slow movement, el bajar revoluciones, porque vivimos a una velocidad que no puede ser. Y también todo esto está, pues eso, en el medio urbano y habría un poco que contagiarse de los ritmos del rural, que son más naturales. Entonces eso, ya está, que este año sale el papel, que nos hace muchísima ilusión. Ah, vale, acabo la reflexión, eso, que mucha gente no lee, y en cambio yo creo que con el papel es distinto, porque ya te sientas, te pones, te lees tu artículo de principio a fin, como si fuera un libro. O sea, yo creo que mucha gente que no se ha leído prácticamente artículos, ahora, cuando lo tengan en sus manos, poco a poco, ya sí que se van a poner a leerlo bien. Entonces, a mí me hace mucha ilusión. Y eso, que va a ser un techo muy gordo, han sido miles de quebraderos de cabeza, llevamos, bueno, meses, un año, 4 proyectando, porque yo tenía ya borradores, vamos a hacer esto y no sé qué, no sé cuál, pero hasta que nos hemos puesto en serio, pues un año de proceso y ahora ya por fin sale, así que deseando. Ya está. Vale. Bueno, y nosotros, pues yo voy a partir un poco de dónde sale el laboratorio editorial, porque claro, nosotros también tenemos una revista digital. Entonces, al final es una conversación entre 3 proyectos que son diferentes, pero al mismo tiempo a mí me parecen muy complementarios. Porque cuando luego trabajemos desde un poco la conversación entre lo físico y lo digital, nosotros, bueno, yo pues eso, soy lectora de revistas, o sea, para la edad mía, pues no sé si es raro o no, pero por ejemplo, luego os preguntaré cuáles han sido para vuestras inspiraciones que habéis tenido en mente de cara a hacer vuestros proyectos editoriales, pero para mí, por ejemplo, fue el Jotdown o el de New Yorker, pero porque yo lo leía en mi casa, o suplementos culturales. Entonces siempre cuando también conversaciones de escritores o cosas así, hablaba mucho de que en la universidad ellos trabajaban mucho pues desde el fanzine o desde formatos más como la revista. Entonces yo, pues en Filología Hispánica en la UBA, pues no teníamos una revista, entonces siempre tenía un poco como el run sobre eso. Entonces cuando antes de formar la asociación, pues creamos un club de lectura y los seguros que montamos nosotros fue una revista digital. Entonces yo ahí no conocía La Perdiz, pero fue como un poco de, oye, pues qué guay que hay otro proyecto parecido al nuestro. Y nosotros, pues bueno, lo dividimos en distintas secciones que de cara a nuestro fanzine o lo que decidamos sacar en diciembre más o menos se van a mantener, pero nosotros lo que fomentábamos sobre todo era que la gente joven tuviera un espacio para escribir. O sea, por eso creo que dialogan mucho, a lo mejor desde lo digital los nuestros. Nosotros era como, mira, escribe lo que te dé la gana, o sea, tratamos temas muy variados. Esto está bastante muerto porque habíamos hecho parón, pero yo me acuerdo del principio. Si va la wifi, claro. Pues hablábamos desde ecofeminismo en la parte de ensayos hasta luego notas de prensa de exposiciones que hay actualmente en el patio herreriano, lo que la gente fuera un poco queriendo escribir, sobre todo, más no tanto de cara a los lectores, sino de lo que la gente joven quería escribir. Entonces nosotros en nuestra primera sección es como trivialidades, que es la parte un poco más de ensayos. Luego la trastienda creativa, que es lo que llamamos a toda la parte de entrevistas, que por ejemplo una de ellas fue pues, a Mónica, que es nuestra diseñadora de la asociación, y luego pues a Alberto, que es fotógrafo, un poco a jóvenes que tienen perfiles artísticos diferentes. Y luego ya pues también queríamos poner en valor la crítica cultural a nivel de cómo los jóvenes ven a través de su propia mirada distintos eventos culturales de la ciudad de Valladolid, un poco para conectar justo por esa idea de lo local. Y luego nosotras, antes, estábamos todavía un poco pendientes si lo vamos a volver a lanzar o no, teníamos un club de lectura, entonces lo que hacíamos era un poco, pues los libros que leíamos en el club de lectura, la persona que quería ponía luego la reseña literaria aquí. Entonces está súper caótico y un poco todavía avanzando, pero nosotros también eso es como un poco proyecto piloto de lo que es una revista digital y luego lo que podemos crear a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí, yo sí que quería preguntaros un poco de preguntas sobre vuestro proceso creativo, porque lo has mencionado antes, de todos los quebraderos de cabeza que habéis tenido a la hora de lanzar la revista, sobre todo en físico, porque el digital yo creo que no da tanto problema, entre comillas, pero el físico sí. Entonces, por ejemplo, podemos empezar un poco al inicio, o sea, yo sé que no sé si a lo mejor hay más historia, pero ¿cuál es el momento de que esas conversaciones de bares
llegáis el momento y decís, venga, vamos a hacer algo donde no nos expongamos, pero que se publique, es decir, que estas ideas que se quedan en la intimidad se conviertan en algo donde, aunque sea una persona más que nosotras, lo pueda leer. No, nos exponemos. Sí, es que hay una exposición, sí. Hay exposición. De hecho, son temas, en nuestro caso, son temas que nos atraviesan mucho y dependiendo de cada colaboradora es más o menos generosa o desea exponerse más o menos, vaya. Y entonces sí, hay aportaciones, tanto a nivel visual como a nivel de texto, que son una exposición bastante tocha. O sea, de hecho, pues bueno, especialmente el de cuerpo ha sido como muy heavy el nivel de exposición, ¿no? Porque nos llevamos bastante mal con nuestros cuerpos, entonces ahí ha habido como bastante historia. No sé si podemos decir un momento en el que de repente surja, o sea, es como que creo que es un deseo compartido por nosotras, ¿no? El querer hacer, el sacarlo adelante al final. Cinta es ilustradora, yo soy profe, pero como os he dicho, me gusta hacer que cosas cristalicen a mi alrededor a nivel cultural, y Ana también, y Covadonga lo mismo, ¿no? También somos hiperconsumidoras de cultura, o sea, nuestra vida gira en torno a la cultura constantemente, o sea, todo el rato, en verdad. O sea, nos movemos por las exposiciones, por pinchadas también, por conciertos, por charlas, o sea, como todo el rato, también clubes de lectura que has mencionado, o sea, nuestra vida gira en torno a esto. Entonces, pues es una cosa como natural. Yo ya había publicado fanzines, Cinta también, Cinta hace sus piezas constantemente y se publican todo el rato, o sea, como que forma parte de nuestra dinámica también vital, si quieres, ¿no? Y entonces en un momento dado, pues ya está, decidimos hasta aquí, ya está, y se hace. Vale. Lo cierto es que, aunque nosotras somos el motor, las 4 personas que os he mencionado, desde el principio quisimos que fuera un proceso compartido. Esto tiene muchos matices, ¿no? Porque cuando dices un proceso compartido, ¿qué quieres decir? ¿Que todo el mundo decide? ¿Todo el mundo aporta por igual? ¿O qué? ¿No? Entonces, en los proyectos editoriales, fanzineros o no, que son colectivos, bueno, un fanzine puede ser de muchas formas, ¿no? Igual que una revista o el nivel digital, que cualquiera pueda publicar lo que le dé la gana, o que haya unas directrices de algún tipo, ¿no? Y en este caso sí que quisimos que hubiera una línea editorial bastante concreta. Es decir, aunque es un proceso compartido en el que hemos invitado a colaborar a mucha gente, no es 100% compartido, o sea, no es democrático. Me han dicho todo el mundo decide más hacer esto. No. Parte de nuestra decisión inicial fue, nosotras queremos que sea de una determinada manera, y podría ser otra cosa. No hemos querido vender que sea un proceso compartido 100%. Desde el principio tuvimos claro que queríamos tomar nosotras ciertas decisiones. Es decir, yo como consumidora de fanzines he visto muchos fanzines en los que me interesaban las ideas de fondo, o incluso que me interesaban algunas de las participaciones, pero otras me parecían un horror. Y nosotras esto no queríamos que fuera eso. O sea, aquí hay una curaduría bastante, o sea, hemos pedido que modificaran textos, no hemos modificado nosotras. Piezas también, o sea, en el proceso de creación de cada uno de los números tenemos un diálogo abierto con todas las colaboradoras, que ahora más o menos estamos en torno a 20 en cada número. Entonces hablamos con cada una de ellas, cómo lo vas a plantear, qué vas a hacer para que no se solapen temas, para que no se solapen formatos, yo qué sé, ¿no? O sea, para que haya una diversidad pero una unidad debajo de ella, sí, por decirlo de alguna manera. Y una calidad, tanto en la escritura como en lo visual, que para nosotros era, o sea, unos mínimos, ¿no? Al menos. O sea, creo que ahí sí que hemos intentado ser claras desde el principio, pero sí que hicimos un proceso colectivo en la decisión de los temas y en el darle forma un poco entre todas, ¿no? Y también un poco para generar la comunidad, ¿no? Porque al final hacer esto es un currazo horroroso, que luego te da mucho placer y muchísima satisfacción, pero te lleva muchas horas y sobre todo te carga mentalmente porque tienes que estar pendiente de todos los procesos que conlleva, ¿no? Y entonces sí que era importante como tejer esa comunidad un poco en torno al proyecto. Entonces inicialmente hicimos una reunión en mi casa
donde hicimos una serie de dinámicas bastante chulas para ir definiendo qué temas nos interesaban dentro de, o sea, qué subtemas nos interesaban dentro de cada tema, ¿no? Entonces, eso, no sé, ya no me acuerdo de lo que nos preguntaban. Y por ejemplo, la idea, yo tengo dos preguntas, no, has respondido, pero yo tengo dos preguntas a raíz de ahí. Una, desde el inicio ya teníais un poco claro que iban a ser 4 números con 4 temas, aunque a lo mejor luego la decisión de qué temas fuera paulatinamente construyéndose y luego te enojas. Sí, esto está decidido desde el principio. O sea, nosotras hicimos nuestro consejo de sabias y dijimos, pues es que al final esto lo podemos articular en estos 4 temas. Como temas tochísimos, porque ya ves, el deseo. ¿El deseo de qué? ¿Sabes? ¿De qué? ¿De quién? La falta de ello, en fin. Sí. Y cómo... ¿Y si estaban ya los 4 definidos? Esos 4 sí, yo creo que incluso en aquella primera reunión estaban definidos los 4 bloques. Se terminaron de definir ahí. Sí, y de hecho luego ha cambiado algún nombre, o sea, era como una nebulosa, pero había esas nebulosas sí que estaban ya orbitando. Claro, ya sí. los tenías. Y luego también yo creo que nosotras, especialmente quizás Cinta y yo, como ya hemos participado en varios procesos de este tipo, y sabemos lo que conlleva, porque luego la gente se emociona, ¿no? Y al principio dice, ah, sí, qué guay, vamos a hacer. Y tú dices, espera, porque hay mucho curro, ¿no? Y todas tenemos curros de horario de jornadas completas y además queremos vivir, además de dedicarnos a los fanzines. Entonces, pues dijimos, vamos a limitarlo, ¿no? Y también eso que puede parecer una limitación, también es un reto, o sea, es como un formato en sí mismo, ¿no? Es decir, es un proyecto de un año y cada trimestre sacamos un número. Que lo hablábamos antes también, sacar cada número en un trimestre, pues es que es un speed, o sea... Sí. A nosotros nos pasa ahora esos de diciembre tenemos que salir algo y yo todo el rato, por favor, límite, o sea, el calendario, bueno, si entráis ahí tenemos como un super calendario de los meses, porque eso es cuando... mejor eso, porque si lo vas dejando, exacto, pasan 5 por eso es la otra pregunta que luego, más como en el tuyo de los plazos, decir, vale, un proyecto que dices, a ver, esto, quiero hacerlo físico, pero a ver cuándo sale. Pero cuando ya tienes un poco ya trayectoria, al menos ya lo has hecho una vez, a mí en la revista digital nos pasaba y es como, claro, y además, porque luego lo trataremos a nivel comunitario para qué sirve una revista, pero si los que escriben no te llegan tal, es imposible que los ilustradores ilustren algo, entonces es un proceso muy en cadena, entre comillas, que tienes que saber muy bien desde el primero marcar las cosas, sí. Y la línea editorial también muy clara. Claro, y es que luego hay que maquetar, sí. Y maquetar lleva lo suyo, porque cada uno hace su cosa y lo deja ahí perfecto, ¿no? Pero es que luego todo eso hay que juntarlo, que tenga sentido, que entre en los pliegos, porque ese es el tema del papel. Qué pena que no está aquí Miguel, si no estaría resoplando, y luego hay que imprimir y luego tiene que llegar a tiempo la merca. Porque el último día llegó horas antes de hacer la presentación. ¡Wow! O sea, vosotros así. Porque nosotros imprimimos en Valencia, nuestra resografía. Ya, lo hemos visto, sí. Sí, buscamos aquí en la región, pero creo que consultamos y era súper caro y tal, y nos salía mejor en Valencia. Entonces, bueno, lo local, no sé qué, todo este rollo, pero quiero decir, llega un momento en el que dices, venga, respira. No tienes que ser la más coherente todo el rato. Y hay que vivir con esa contradicción constantemente, eso de... Y luego eso, como un poco compromiso político de cara a los proyectos de ecolocal y tal, pero al final la realidad te llega y dices, pues lo siento mucho, yo no estoy a favor de Amazon, pero si de repente no puedo hacer esto y hay que pedir, es que se pide. Entonces, esa contradicción constante vives, y además con proyectos que pues nosotros eso, éticamente tenemos un valor de participación juvenil, promover el comercio local, tal, no sé qué, pero es que la vida te llega y tú como persona que lo diriges también tienes que convivir con eso. Porque en nuestro caso también, yo lo que vivo, yo soy la que suele llevar el látigo. En plan, la que le dice a la gente, venga, dame tu puto texto. ¿No te sientes mal? Ah, se nota que es profundo, ¿ves? Me paso la vida haciendo esto. ¿Dónde está tu trabajo? Entonces, a ver, es una posición un poco incómoda porque hay gente que se china, ¿no? Entonces tú quieres hacer todo, porque Acervo es feminista. Y en ese sentido intentamos trabajar eso, desde los afectos y el cuidado, o sea, como por delante de todo, ¿no? Pero claro, los tiempos de nuestras vidas, que son tiempos hiperacelerados, como lo decías antes, no tenemos, o sea, lo de tomar cafés ya no sé dónde queda, yo no tomo cafés nunca así de tarde, no sé cuándo se hace eso ya.
Entonces, la caña el jueves que llegas como con el pelo sí, revuelto. sí, y eso, ¿no? Entonces, o sea, como que todo ese ritmo se da de bruces con, vale, voy a hacer un proyecto feminista con tiempos feministas, vamos a decir, pero al mismo tiempo lo que quiero es que salga en diciembre el último número, ¿sabes? Entonces eso es, no me parece una contradicción, pero sí se vive como una contradicción, ¿no? Porque mientras una persona te pide calma y cuidado, tú necesitas que te lo mande, ¿no? Y eso sí que genera ciertos roces que hay que cuidar en lo colectivo. Y hay que saber darle tiempo a la otra persona y al mismo tiempo exigirla, bueno, lo que está dentro de la dinámica del colectivo. Y creo que es muy importante también ser capaces de generar espacio para que quien no sea capaz de llevar el ritmo que se haya marcado porque así es el proyecto, porque, pueda salirse de esa dinámica. Es decir, generar el espacio para que alguien diga, yo en este número prefiero no colaborar, o yo aquí me retiro, y para eso hay que tener también confianza y ese respeto mutuo, ¿no? Sí. Y una buena comunicación, haber marcado los límites, eso, por eso el inicio que tú decías de tener una línea editorial, pero también saber muy claro qué quiero hasta diciembre, porque eso me va a permitir, de cara al resto de colaboradores, decir, esta es la idea del proyecto, o te unes o no, pero hay que... Pero son las condiciones. Exacto. Eso es. O por ejemplo, alguna persona ha dicho, es que estáis tomando vuestras algunas decisiones un poco como unilateralmente. Es como, sí, Es que toca. porque desde el principio ha sido esta la idea. Podría ser otra, pero en este caso es esta la idea. No, o sea, no somos aquí dictadoras y no estamos, ¿no?, decidiendo lo que hay todo el mundo. No, pero este proyecto ha funcionado así. Sí. Y ya está. Y se puede hacer otro, ¿no? No pasa nada. Pero porque al final también cuando a veces hablamos por el liderazgo, nosotros por ejemplo a nivel de asociación, yo cuando lo monté también quería mucho fomentar un liderazgo horizontal propio, además de una asociación donde todo tiene que ir a asambleas, votar todo el mundo todo y tal, y llega un momento, y más por ejemplo a veces en la revista, el editor jefe tiene una labor clave que es coordinar y dar sentido, que es lo que has dicho tú, de a nivel artículos, de yo veo toda la visión general y soy capaz de ver esto, vale, ahora sí. Pero entonces eso corrompe un poco con ese liderazgo horizontal, pero porque el liderazgo horizontal no significa que todo el mundo diga todo el rato sí, alguien tiene que tomar una decisión al fin y al cabo. Y al final del proceso hay alguien que coordina, no Es que manda, pero coordina. A mí la palabra liderazgo no me gusta mucho, no me siento nada identificada con ella, por ejemplo, en este proceso, pero sí que hay roles. Y entonces cada uno tiene que cumplir, o sea, cada persona, cada participante tiene que saber cuál es su rol dentro del proceso, ¿no? Entonces, hay una persona que está más encargada de decidir pues hasta dónde llegan los textos o tal. Quién participa o no, sí que son decisiones que intentamos tomar más colectivamente. Pero dentro de los tiempos de vida que tenemos, que son horrorosos, pues eso, 1 de la mañana, chicas, si invitamos a esta persona, WhatsApp, ¿no? Es como... Ya es aún no Pero bueno, estas cosas pasan. A mí me gustan las cosas que estáis diciendo. En el sentido de línea editorial clara, esto me parece, alguien tiene que tener la visión clara de lo que se quiere en todo momento, porque si no es muy fácil desbarrar. Y ser poca gente tomando las decisiones clave es muy importante. Luego tener los oídos abiertos, escuchar, incorporar miradas, pero como que haya una... Es que sí, no sé cuál es la palabra, pero una jefatura de batota. No, pero alguien que esté ahí coordinando y que lo tenga todo claro y que tenga una visión de pájaro. Y desde ahí, y que tampoco hay que tener miedo a tener esa figura, que muchas veces es verdad que, así como nos da mucho miedo, que eso también me gusta que lo habéis dicho, a contradecirnos, a no estar perfectamente todo el tiempo en comunión, bueno, pues una vez se contradice y no pasa nada, y una vez tiene que ser un poco mandona y estar detrás de la gente y tampoco pasa nada, parece que tenemos que ser siempre seres de luz. Pues no, mándame el texto ya, que te da una semana. Y cosas así, y también yo me he encontrado con mil cosas que a veces hay que ser dura, en general, ya no con creadores o tal, que la verdad que yo en ese sentido muy bien, pero bueno, pues en esos procesos sí, imprenta o no sé quién, o proveedores o tal, pues la gente si no te toma un poco por el pito del sereno. Entonces, es verdad que estos proyectos que son culturales, que son asociativos, tal, invitan a la comunidad y a hacer las cosas pues blandamente, y además es así como nos sentimos bien, pero tampoco hay que dejarse perder por eso, porque es verdad que si quieres hacer algo ultra colectivo, que todo el mundo tenga su palabra, que todo se consensúe, es que no avanzas. Entonces a veces, incluso hay gente que está a gusto en el rol de, bueno, dime lo que tengo que hacer, yo te entrego lo mío, me despreocupo. Sí. Entonces estamos como todo el rato queriendo colectivizarlo todo para ser como más buenas que nadie,
y yo creo que, vamos, me gusta lo que os oigo porque me siento identificada, que a veces pienso, no sé hasta qué punto me paso de mandona o quiero tener control, no sé qué, pues alguien tiene que tomar ese rol y yo a veces quedo como de mala y o sea, no sé, me escuece, digo, tal, me gustaría como, pero alguien lo tiene que hacer, siempre es útil. Entonces eso, pues hay que achuchar a veces y hay que... O sea, que también depende de cuál sea claras. el proyecto, ¿no? O sea, porque si queremos sacar algo en diciembre, que nosotras queremos, vosotros queréis, nosotros Alguien también, tiene que dar el paso y estar pues, latigando. tiene que pasar, Sí. tiene que pasar y hay que hacer que pase, ¿no? Pero, o sea, evidentemente, procesos colectivos de trabajo en todas las artes hay un montón que pueden ser súper asamblearios y al final las cosas salen, porque todo el mundo quiere que salgan al final, ¿no? Sí. Y que no, pues eso, que se quede por el camino y que no pase nada y que haya gente que no se involucre tanto, Pero que no tenga pasa nada control. también, o sea. Pero me gusta esto que dices, de hay que hacer que pase. Y ya pensando eso, como en proceso creativo, si alguno tiene en mente algo, te tienes que empeñar. O sea, tienes que hacerlo contra todo. O si esperas como que sea el momento adecuado, te llegue la oportunidad... No, tú tienes que hacerlo. Un drive, yo me acuerdo de generar el primer drive, las secciones, ir escribiendo, ir tirando fotos, ir haciéndolo todo como se pudiera. Aunque no fuera perfecto, aunque no... tirando. Ya, porque por ejemplo vosotros en este caso, o sea, por Miguel, pero está muy buen cuidado, o sea, aparte de la perdiz, es que la revista, bueno, además ahora habéis cambiado como la página web, más tal, os ha ido como en una evolución, pero... Aquí yo tuve suerte, Miguel me bajó del cielo a verme, porque yo tenía todo este Está. proyecto que eran todo ideas, yo vengo ahí también mucho, yo estudié sociología, también he sido profe, tal, entonces era todo ideas, un drive con mogollón de textos, pero claro, yo de diseño no manejo nada, y él me vio y me dijo, guau, todo esto está muy bien, lo tienes que hacer bien, en plan, si lo haces mal, si haces cualquier chapuza, esto va a ser una pena. Entonces, desde el principio, que él aún no estaba dentro del proyecto, porque era yo con otras amigas, me dijo, te lo voy a hacer, me hizo la identidad, todo, no sé qué, y ya nacimos desde ahí como, y desde ese nivel estético que yo creo que la gente también lo ha valorado siempre mucho y eso ya te pone, o sea, un poco también buscar la calidad, no aceptar todo lo que venga. A mí a veces me sabe mal, oye, te mando este artículo que he escrito, pues no lo puedo publicar. Porque si o sea, te voy a tener que cambiar casi, es que prefiero, ¿no? Lo siento. Y a veces hay que decir que no. Eso tengo una pregunta, ¿cómo mantenéis el equilibrio entre el artículo que os llega y la voz de la persona que lo ha escrito y vosotras de cara a dar, a lo mejor de profe, sabéis cómo más mantener el equilibrio, pero a veces, ya no hablemos ni siquiera de censura, pero que no te metas mucho en el propio artículo, pero al mismo tiempo tú como persona que lo coordina diga, es que necesito que este párrafo no sea así. Entonces, Claro, ¿cómo es que en mantienes teoría el no hay que equilibrio? tocar el artículo de Claro. alguien. ¿Cómo mantienes el equilibrio entre eso? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, yo creo que el trabajo previo que hacemos de comisariado hace que lo que nos llega, pues ya per se sea satisfactorio. Siempre, igual hay que hacer algún retoque, hay algún fallo ortográfico, en realidad eso siempre, claro, casi pasa nunca, un ¿eh? poco. O sea, hemos tenido que corregir bien poco, pero bueno, siempre hay alguna cosilla, bueno, eso es súper normal, o una referencia o cosas de formato, porque a lo mejor pones una cursiva y la tipografía que estamos utilizando de esa cursiva no la tiene igual, no sé qué, cosas de esas de formato, ¿no? Vale. O luego, pues eso, nos has mandado una imagen que quieres ponerla así, pero no nos caben los pliegos, entonces necesitamos hacerla así, meterla aquí, tal, y todo eso siempre creo que lo más importante es hacerlo muy dialogado, o sea, ahí tiene que haber una conversación, o sea, un texto o una ilustración o una foto es una cosa que haces o sea, sabes, una cosa que se te desprende de ti, porque también creo que el nivel de compromiso que tienen las personas que participan en nuestros acervos es un nivel de compromiso con su creación muy potente. A mí eso, o sea, creo que esa es parte de la selección que hacemos, o sea, es gente que cree muy mucho en lo que hace. Y entonces, claro, no le puedes decir esto, le quito aquí, le pongo allá. Claro, ¿no? No. Es su trabajo. O sea, el respeto es súper importante. No solo en las imágenes, que creo que eso se entiende mejor, ¿no? Como una ilustración, ¿cómo vas a tocarla? No, en los textos tampoco. Perdónenme usted. Entonces eso, respeto y diálogo. Muy bien. Buenas claves. Yo eso, si veo que tengo que tendría que cambiar muchas cosas para que me encajara, Ya prefieres lo eso. dejo pasar.
Y es verdad que a veces me tomo alguna licencia, mira, es que estaba antes de ayer corrigiendo un poco el artículo de un chico sobre los incendios y tal, yo le añado comentarios al lado, oye, me parece que aquí estás romantizando un poco a la gente del rural, en plan, ¿no has pensado que no sé qué, no sé cuál? Si no lo quiero cambiar, que no lo cambie, pero yo le meto mi idea porque me parece que está pecando esto y que si yo fuera un lector lo pensaría, entonces se lo pongo y luego que haga lo que quiera. Pero sí. Y así como que se os venga ahora a la cabeza, ¿cuál para vosotros, si tuvierais que elegir uno de los mayores retos que habéis tenido de cara al proyecto, cuál sería? O sea, lo que más os ha costado de decidir la línea editorial o de cara a distribución o de cara a financiación. O luego, si por ejemplo tú en tu caso quieres explicarnos un poco de qué te ha permitido, qué os ha permitido pasar del digital. Claro, porque vosotros entiendo que también por el formato fanzine nunca os pensasteis hacerlo en digital. Fue siempre hacerlo en papel y hacerlo en este nosotros formato. queremos riso, o sea, esto es una riso. Sí. Y la riso es así, no puedes hacer la manera. Entonces, claro, somos fans del papel. Eso vaya por delante, ¿no? Quiero decir, porque podría estar esa pregunta, bueno, ¿y por qué lo haces así? Pues porque el papel, la materialidad de las cosas tiene su aquel. Es que este proyecto es riso, sin más. En nuestro caso, además, hemos tenido la grandísima fortuna de que prácticamente, o sea, lo que hay en esta mesa prácticamente es lo que queda. El primer número se agotó ipso facto, el segundo prácticamente, el segundo se agotó, hicimos una pequeña reedición de la que quedan algunos números y este último pues queda lo que veis en la mesa. Hemos hecho 150 ejemplares y más o menos eso, el segundo y el tercero han ido por ahí. Y lo hemos gestionado con preventas. Entonces ya teníamos la pasta previamente y ahí también podíamos calcular el nivel de demanda que había, ¿no? Pero también porque eso, el primero se nos super agotó porque nosotros esperábamos, pues era una cosita que estábamos haciendo entre nosotras, porque queríamos hacerla y punto. Y de repente pues empezaron a pedir desde Málaga y desde las Islas Canarias, no sé cómo decirte. Entonces, pues eso, básicamente. Qué bueno. Y eso, reto, así algo que, por ejemplo, si... algo que o que no se hiciera bola, pero que digas, ¡ay! Aquí hubo un momento en que dije, a lo mejor esto ya no lo hacemos. No, o sea, creo que el mayor reto es trabajar desde la colectividad y eso de la línea editorial que decíamos antes, que... Por ejemplo, yo soy exigente en lo mío y entonces a mí me daba miedo trabajar con amigas o como con gente con la que estás afectivamente vinculada y que te mandaran pues una cosa que para ti no tenía la calidad suficiente. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Pues desde el afecto, ¿no? Pero no ha sido así, la verdad es que todo es bastante satisfactorio. Estamos rodeadas de gente que hace las cosas muy bien. Es una súper suerte. Sí, bueno, o sea, todo, la verdad es que en este proyecto ha sido todo súper orgánico, entonces eso es muy guay. Porque creo que sí que hay un problema, lo estoy vinculando con cosas que estábamos diciendo antes. Hay un problema importante cuando hablamos de lo local o del ser provincianas, y es que en estas ciudades pequeñas en las que vivimos, y la nuestra no es tan pequeña, Valladolid me refiero, pero parece que quien hace algo, y además quien hace algo en colectivo, tiene que invitar a todas las personas reconocidas de la ciudad que hacen algo así, ¿no? Artístico o lo que sea. Y si no, parece, o sea, es como que le debes algo a la persona. Es esta cosa de funcionar en capillitas, ¿no? Y que si no has invitado al señor no sé qué o a la señora no sé qué, pues no estás haciendo los honores que tienes que hacer como al mundo cultural de la ciudad. Y claro, nuestro planteamiento ha ido por otro lado completamente diferente. De hecho, en este fanzine participa gente que jamás había publicado nada. Otra gente sí, es profesional en lo que hace, pero hay una mezcla también en ese sentido que a mí me parece muy interesante y que ha hecho también que algunas de las participantes lo vivan con una ilusión muy guay. Y eso también creo que ha sido un motor súper importante para que continuáramos sacando las cosas adelante. Entonces creo que esa gestión de lo colectivo y el ser provincianas, pero con la calidad necesaria y sin caer en el provincianismo, que es lo que sabemos decir, ¿no? Pues creo que es lo guay.
sea, nosotras nos creemos 100% lo que hacemos y creemos que le puede interesar a cualquiera persona en el mundo. O sea, Me parece, porque sí. quiero decir que esa es la perspectiva, ¿no? O sea, tú no escribes una cosa para... Claro, o sea, para que que también nadie la la escribes lea. para tu madre, también la escribes para tu madre, pero no solo la escribes para tu madre. Sí, puede resonar con mucha más gente. Eso es, y ese es un poco el horizonte, ¿no? El hacer las cosas bien. Sí. Bien, da igual cuál base. sea tu público. Sí, que eso no significa perfección, significa eso, tener una calidad, también dedicar mucho tiempo a comunicar, a tener una línea editorial, que no es de va a salir lo mejor, es si queda mal, pues se cambian cosas o lo que sea, pero hay una base que nutre todo eso. Y a nivel colaboraciones ambas, ¿cómo elegís? O sea, eso, lanzáis algo y la gente Me se van viendo, apunta. o sea, yo lo que vaya viniendo lo voy. O sea, van a un Porque ahora ya estás situada. Ahora ya y tal. Y al En un principio, primer momento claro. yo era por Instagram viendo cosas y escribiendo a gente, echándome Vale. mucha cara. Oye, ¿te apetece colaborar? Tal, me gusta. Y la gente Pero era por Instagram. bastante. Sí, pero la gente es que dice, vale, venga, sí. Sí, todo el mundo. Ya, en ese sentido, claro, es la gente... A ver, Bueno, al final- siempre te encuentras a alguien. Me acuerdo una que tiene una ilustración de una perdiz preciosa. Escribe en plan, la podemos usar, te pagamos lo que sea, no sé qué. No. Bueno, pues, Ya, bueno, pero cada uno ya... Claro, no, pero en general todo el mundo sí. ¿Sabes? Esto fue una cosa curiosa que a mí me da pena, me acuerdo de la ilustración, me da mucho chula. Pero en general todo el mundo quiere. Ujú. Y me hace gracia lo que en realidad nosotras sí que estamos enfocadas a un público que es como la juventud castellana, pero luego hay gente que nos sigue de Madrid, de Valencia, de Pronto, de Extremadura, de sitios que no son, y eso me gusta. Claro, pero porque también te suenan en otros sitios, o sea, al final todo Sí. el movimiento que vosotros creáis, pues en ese Al final estamos hablando del mundo rural, con Extremadura Claro. se comparte un montón. Pero No solo castellano. Es que hay mucha más península que Madrid, Claro. claro. Entonces, en realidad somos más. Sí, 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 sí. hombre, vosotros además habéis hecho una labor de comunicación brutal, nosotras no. Pero vosotros lo hubierais querido hacer, o mira, o sea, porque a veces Es que es un también pasa- trabajazo. Sí, igual un Instagram os podíais echar. No, ¿Para qué? nos da pereza, ¿no? Ya. Esto es Yo compartido. creo que no hace falta. No hace falta, ¿no? A ver, me funciona gusta el bien. rollo de solo analógico. Claro, también si estáis bien en esta línea. Claro, o sea, esas... Pero yo lo he ido a buscar hoy a hacerlo con no sé qué y no lo he visto, luego lo he visto y me ha encantado. Ya, Pero bueno, claro. es que hemos funcionado como muy así. También ¿sí? tiene mucho encanto eso. También por igual una cierta romantización incluso, pero porque tampoco queríamos, o sea, no Claro. había una pretensión mayor tampoco, ¿no? O sea, en realidad nosotras hemos partido de queremos hacer algo que nos apetezca, que nos guste Sí. y con la que estemos como satisfechas y ya está. Entonces sí, hay esa, o sea, que decir, no eres la primera persona que nos dice esto. ¿Y dónde está el enlace? ¿Y cómo lo hago la precompra? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo tal? Pues bueno, escribe el WhatsApp de fulanita. Bueno. Entonces, igual es una cosa vintage ya no lo sé, No, pero... También si es algo que tenéis entre las amigas como por disfrute y por expresión, está bien que sea así. Sí. Nosotras que al final sí que hay un poco esa pretensión de profesionalizarlo, Claro. llegar a vivir de ello, Claro. cambiar el mundo, no sé qué, pues Digo, necesitas la como comunicación lleva llegar a lo tiempo, máximo. Joder, de lo que lleva decías un tiempo. poco del mundo de tal no sé qué, yo además soy, por ejemplo, random, he escuchado un podcast de Rosalía, bueno, en catalán, tal no sé qué, hablaba mucho del hacer. O sea, el problema del comunicar es que tardas mucho tiempo en redes, que subiendo posts, no sé qué, y ya vale, pero si la revista o el fanzine no es chulo, me da igual como que lo comuniques, invites a Lola Lolita y te lo venda. O sea, si tú no has dedicado de verdad tiempo en hacer, a mí me da igual Claro, hay que muchas no- cosas que hombre, se la ven comunicación mucho. Por funciona un supuesto, poco, pero pero en tiene las nuestro patas caso- cortas al final. Si Exacto. no hay... O sea, tienes también que enfocarte en hacer, es decir, que luego tener unas redes y que Sí, se pero eso comunique es la bien realidad y de que la tal. comunicación lleva muchísimo Lleva tiempo mucho y tiempo. a ojos de los demás estás como mirando el puto móvil. Y es como, tío, en verdad no. Y lleva mucho tiempo y dices, pues a veces prefiero gastarlo más en comunicarme bien con mi colaboradora y mandar bien una charla y nos tomamos un café a estar pendiente de cómo el feed va a quedar. Y yo, Que bueno, entiendo me lo que curro y perfecto, todo, pero- y stories y no sé qué, pero aún así siento que ahora mismo estamos comunicando fatal, o sea, no estamos llegando a donde deberíamos porque no tenemos TikTok, porque no estoy subiendo vídeos grabándome hablando, porque no Claro. estamos haciendo tal, y sí que me da un poco esa angustia y ya me noto un poco como envejecer en ese sentido, pero me parece que no lo voy a hacer, creo que no me voy a hacer TikTok ni me voy a grabar hablando, la verdad. O sea, sí que contaré con gente que lo haga porque me parece una manera de comunicación chula, de esto que te ponen hasta los subtítulos de lo que va diciendo por si lo escuchas sin sonido y no sé qué, y abren mucho los ojos. Está bien, Es que contaré con gente porque hay comunicadores luego muy buenos que te hablan de historia del arte, de no sé qué, en ese formato. Pero ya está. Y a mí me parece que está bien, entonces sí que en el futuro como que intentaría como contar con colaboradores que cuenten ciertas cosas así.
Sí pero que, no va a ser nuestro lenguaje. sí que me conecta esto con una cosa que es que cuando hablamos de revistas, de escribir, de no sé qué, todo parece como un poco snob o puede llegar a parecer snob, ¿no? Hablo como de un público muy general, es como como que culto todo, ¿no? En este mal sentido. Y claro, creo que ahí esa labor de comunicación es súper importante, ¿no? O sea, como bajar eso, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, creo que la labor que se puede hacer ahora, porque es un poco como que, ¿cuál es el horizonte de hacer estas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos haciendo estas cosas? Pues porque creemos que comunicar nuestras ideas tiene un sentido, tiene un valor político, tiene un espacio político para ello, pero porque es que además se puede hacer cultura de muchas maneras. Y usar redes para ello no es en absoluto negativo, sino que puede propulsar esas ideas, pero bueno, esa es otra de esas contradicciones en las que podemos caer, ¿no? O que suponen una tensión en un proyecto cultural, porque hay mucha gente que está en el mundo de la cultura que es como, yo las redes paso, o yo las redes no las alimento, porque tal, pues efectivamente es que lleva mucho tiempo y además pues es una mandanga capitalista que, ojito, ¿no? O sea, como que hay mucha tela que cortar. Es un formato casi imposible, ¿no? Porque tienes que luchar por la atención como a cuchillo. Claro, ojos grandes. De la otra manera, si alguien se ha comprado esto, lo tiene, pues te vas a sentar y te vas a poner a leerlo. De la otra forma es como que la gente está en el sofá y entonces tienes que hacer algo lo suficientemente increíble como para que se Y en lo digital está lo del SEO, de cómo el título de tus artículos se van a mejor posicionados. Qué bien no estar pensando en el SEO. Sí, no, pues hay unas movidas, pero luego a mí lo que me pasa, por ejemplo, en redes, de cara a tener proyectos culturales o mesas redondas o cosas así, es si la gente luego realmente va. Es decir, la perdí. ¿Cuántos seguidores en Instagram tiene? Pues muchos. Pero realmente, ¿cuánta gente realmente...? Bueno, no está mal. Pero ¿cuánta gente luego lee los artículos? Ahí va también a mí la contradicción de decir, vale, las redes son necesarias, pero si tan solo te obsesionas en ello, lo importante es que la gente lea y tenga un pensamiento crítico y reflexiones, y solo te va a ver el TikTok. Yo a veces lo pienso y suspiro y no digo, sé si no sé qué, estas cosas, las redes, luego la gente no lee. Y Miguel me insiste mucho, digo, al final podríamos hacer simplemente post de Instagram y camisetas y todo funcionaría todo igual, no habría diferencia. Y me dice Miguel, no, sin todo eso que hay detrás, eso es el esqueleto, es como lo que hace que tenga estructura, sentido, que quieres más allá, vea que es una cosa que existe. Sin todo eso sería sin más, pero es verdad que a veces es un poco desesperante. El porcentaje de seguidores que lee los artículos a diario yo creo que a lo mejor es un 3, un 5, no creo que sea más. Un 5 me parecería ya que estaría bastante bien. Ya te digo que lo entiendo porque yo como usuaria sigo a Jotdown en Instagram, es verdad que alguna me compro y eso sí que me las leo, pero algún artículo que pone Jotdown que ha subido, link envío, digo, luego lo veo, y yo lo veo. Sí, además es formato largo y tal. Entonces si yo misma que me dedico a esto, estoy en este sector y escribo, no soy capaz muchas veces de clicar, ¿qué le puedo pedir a la gente? Entonces cuando alguien me escribe, me leí el artículo, Carmen, qué guay, no sé qué, digo, bueno, qué gusto, me da mucha ilusión. Pero también por eso mola como compartir el trabajo con más gente, porque yo, claro, también tengo una visión parecida a la vuestra, pero luego, claro, tenemos los de diseño o gente que lleva redes que te dice exactamente lo que te dice a ti, Miguel, de, vale, a ver, tu punto de vista está muy chulo, pero si luego le haces un TikTok no pasa nada, o sea, tú sigue tal, pero entonces mola también eso cuando lo participas. Mira, aquí está Miguel, justo estábamos hablando de entonces, en ese sentido es más chulo. Y luego, por ejemplo, tú que trabajas eres profe en un instituto, ¿cómo ves ahora la prensa escrita y la prensa física con respecto al audiovisual? Audiovisual, ya no tanto digital, sino Prensa, audiovisual. Formato, revista, fanzine, cualquier cosa. Porque, por ejemplo, el fanzine a mí me parece más atractivo. Nivel de consumo de chavales, ¿no? Sí, o su opinión al respecto. A lo mejor no tanto consumir, pero incluso crearlos. No existe. Bueno, a lo mejor yo sé. O sea, Hay institutos que tienen revistas, por ejemplo. Sí, que hacen profesoras. Ya. Bueno, pero luego participan los alumnos o no, por ejemplo. Depende. Si hay suerte. Ya. A ver, es que la adolescencia es muy dura. Sí. Los chavales están apoyados. O sea, a ver, no me gusta dar una visión hiper negativa. Creo mucho en la chavalada y hay muchas vías por las que puedes conseguir engancharles. Lo que pasa es que todo este mundo les queda súper atrás y
bueno, y la culpa la tienen sus padres. ¿Qué te digo? Es que es así, o sea, ¿por qué los chavales no saben lo que es un periódico? Pues no lo han visto nunca. Ya. Yo qué sé, yo les llevo de todo y les obligo a leer lo más grande. Me odian. Pero siempre hay alguien que me quiere. Y ya está. Y entonces por ahí enganchas. Pero eso ha sido así siempre también. O sea, quiero decir, en mi clase la gente leía, yo leía. El resto, Claro. pues... no. Entonces ahí tampoco creo que haya cambiado tanto. No, Pero creo que es verdad que creo que nos estamos centrando en los nuevos medios, las TIC, la innovación digital para los chavales. Bueno, ya sabéis que se está demostrando que lo de trabajar con tablets y todo eso es una puta mierda y que hay que volver a los libros y a tomar apuntes, por Dios de mi vida, a escribir a mano, ¿sabes? O sea, es que hay una conexión que es muy importante. Y entonces pues creo que nos hemos centrado en eso. Creo que bueno, pues la Junta de Castilla y León especialmente se centra en eso y se gasta dinero en eso y en poner pantallas digitales, toda esa mierda. Pero luego pues no hay libros en las bibliotecas, no hay cómics, no hay fanzines, no hay, o sea, otros formatos. O sea, al final es tocar otras sensibilidades, ¿no? Periódicos, porque no hay periódicos en los institutos, podría haber, ¿no? Yo qué sé, o luego pues eso, o revistas o cosas así. Es cierto que hay mucho cansancio en los centros, ¿no? De, pues es que no responden, pues habrá que encontrar la tecla, porque luego sí responden a otras cosas, entonces... Y todo el mundo no te va a responder igual, pero no podemos hacer cajuts todo el puto rato. Tienen que leer a Platón, joder, es que no hay más, ¿no? Entonces... Creo que hay una labor de eso, como una responsabilidad de las familias, de los institutos y de cómo pensamos la educación y las bibliotecas de los centros, que me parece como un punto súper bonito, que podría ser precioso en los centros, un espacio de encuentro con la lectura, con la creación y tal. En mi caso, yo, o sea, mis alumnos hacen fanzines. Pero porque... Sí, por supuesto, por supuesto. Pero que, o sea, creo que va por ahí, no nos podemos quejar de que la gente joven no hace, si no les pedimos que nadie lo les hagan. está despertando eso. Entonces, sí. Yo también tengo mucha fe en la chavalada, ¿eh? Tampoco me gusta nada este discurso de es que los chavales ahora, no sé qué. Bueno, hay que esperar a ver, además es que todavía se están formando. Y a mí me da la sensación como de que a lo mejor hasta estalla un poco todo lo digital y llega un punto como de altura máxima y la gente se sale de ahí y se recupera un poco el valor de estas cosas. Ojalá. Pero yo sí que tengo fe en ellos, me parecen una generación chula, tienen muchas cosas buenas como muy claras, me parecen guays, la verdad. Pero porque al final es eso, a veces es desconocimiento, no desinterés. Es decir, que a lo mejor luego de repente tu profe te trae un fanzine y es que no lo conocías y hombre, claro, es lo que decíamos la contradicción. Llegar a un 100% de la clase es que tampoco es el objetivo, es tú lo traes y alguien dice qué guay, y de repente se va a cualquier sitio donde va viendo más, lo va conectando y a lo mejor surge un poco de ahí. Es que si seguimos pidiéndoles que lean El Quijote, que yo no me lo he leído en la vida porque no soporto. Ay, no, es buenísimo. No soporto, no lo puto soporto. Es divertidísimo. Luego que lo lea quien quiera, ¿vale? Pero efectivamente, o sea, creo que es más importante que lean Maus. Creo que es más importante, a mí me parece. Bueno, a pues esas alturas. comentarios. Sí, por supuesto. No, Pero... no quiero quemar al Quijote. Y sobre todo, Bueno, pues no hacerlo. les hagas a los chavales memorizarse un montón de nombres, de títulos de obras y de autores que ni les va ni les viene. O sea, ¿qué te da saber? Aprender sobre las corrientes literarias, conectado con la filosofía del momento, con el contexto social, pero aprender de 144.000 que eran los que están en la PAU, en la UAU, ya no sé cómo se llama. Venga, nombres de libros, ¿para qué? ¿De qué te sirven todos esos títulos de absolutamente nada? Sí, luego la gente no sabe escribir ni leer en realidad. No, Porque ya. esa es la experiencia que yo estoy Bueno, yo teniendo era clase en la ahora. universidad y era muy fuerte, muy fuerte. Incluso en cuarto la gente no sabía redactar. Claro, entonces, Pero nada. o sea, que yo creo que lo que os estáis planteando vosotras, que es hacer una publicación e intentar movilizar a pues una capa de esta ciudad a la que quizás yo ahora mismo por edad no llego, me parece súper importante. Pero creo que siempre, y un poco por conectarlo con lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, creo que es súper importante activar la lectura lo primero. O sea, para escribir hay que leer. Exacto. Eso lo primero. Y luego que en la escritura hay que exigir calidad. Sí. Por favor,
O sea, el premio Planeta. Ya. ¿Vale? O Es sea, que claro, luego también, Claro, ¿qué vamos a hacer? claro, ¿qué vamos a esperar? Pues eso, hay que quemarlo todo con los fanzines o con las revistas o con lo que sea, pero desde ahí. Pero porque son buenos formatos. Y ya para concluir y luego, si hay preguntas del público y os presentáis y todo, perfecto. Pues si por ejemplo tuvieseis que resumir con una frase por qué seguir apostando por lanzar este tipo de proyectos, ¿cuál sería? O sea, la razón por la que esto va a seguir sobreviviendo de alguna manera es el TikTok. Que yo no soy en contra, pero ¿Te refieres al papel o a proyectos editoriales? ambas cosas. Claro, yo siempre lo enfoco desde el pensamiento, claro, ya sea pensamiento simbólico o pensamiento discursivo, ¿no? Como imagen, texto. Es que es ineludible que el ser humano piense, entonces en algún sitio tienes que poner. Si no lo pones en la pared de la cueva, lo pones en otro lado, ¿no? Pues nosotras lo hemos hecho en acervo y ya está, pero siempre sí, o sea, al final eso, la escritura es o sea, la escritura te permite como ordenarte a ti de alguna manera, poner cada palabra seguida de la otra, hay como la ordenación del discurso, ¿no? Esa verbalización, pero luego está la otra parte de el compartirlo y el que pueda generar un debate, o bueno, o respuesta, ¿no? Que haya una conversación a partir de la palabra escrita. Claro, yo escribo, yo no ilustro, por eso suelo pensar desde la palabra escrita. Pero creo que tiene que ver con eso, al final, o sea, es que es innato en nosotras, entonces lo compartimos en imagen, lo compartimos en palabra, pero tenemos cosas que decir y mucha red social y todo eso, pero al final la esfera pública parece que se está reduciendo, no se está ampliando. Entonces, pues esta es otra manera. Ya. Es que en vez de exponer es más compartir. Para mí esto no es tanto una exposición, es más, yo tengo esta reflexión, la comparto contigo y espero que a cambio a ti también te genere algo. Es pública. Claro, exacto, es Y la pública. palabra pública tiene que ver con lo público. Sí, Sí, yo iba a decir eso, que tenemos esa necesidad de expresión y sobre todo esa necesidad de comunidad. Yo creo que la gente necesita, y en especial la gente joven probablemente, necesita como espacios y excusas para unirse, para estar interrelacionados, más allá de la fiesta, que está muy bien, la fiesta. Y bueno, nosotras somos defensoras máximas y nos encanta y me parece que también es un sitio donde hacerlo, pero proyectos editoriales así, pues eso, que unen a otra gente más allá de estamos juntos bailando esta música, disfrutando esta música en torno a ideas, y creo que eso se está perdiendo mucho porque estamos en este momento como un político tan raro que nadie cree nada y que tal y cual. Entonces, como tener luchas en común, que en este caso sea eso, pues la defensa del mundo rural, sea, no sé, es una cosa muy bonita. Entonces yo creo que la gente necesita comunidad y estos proyectos son una ocasión, ¿no? Como de identificarte con algo y decir, pues sí, yo formo parte de esto, de este movimiento, me apetece, me gusta. Y eso. ¿Y algún consejo así final que darías a alguien o algún grupo o alguna otra comunidad que quiera lanzar un proyecto? No como el vuestro, pero un proyecto editorial en general. Consejo. O sí. Hay que escribir muchísimo para que salga algo guay. O sea, mi ordenador está petadísimo. Ya, yo también escribí muchísimo antes de empezar, la verdad. Sí que está bien tener una buena base conceptual, en plan, primero sentarte, pensarlo, repensarlo todo bien, escribirlo como se lo contarías a no sé quién, de pronto, bueno, escribir mucho, tener eso muy Releer lo que has escrito, Sí. pensar, o sea, como a nivel de formato, ¿no? Los conectores, si se repiten las palabras, o sea, me refiero como a esta cosa, ¿no? Por cosas que leo, que digo, jo, no lo ha releído, ¿no? Entonces creo que eso es como muy importante, que luego evidentemente pues hay muchos niveles de desarrollo en los proyectos, entonces a lo mejor inicias de una manera y luego acabas llegando a otro punto, pero... Sí, luego la cosa te va llevando por otros lados, ya ves que yo tenía esta idea y al final fue otra, entonces yo como flexibilidad, pero también lo que decía antes, como empeñarte, en plan, no esperar a que llegue el momento, sino si quieres algo, o sea, hacerlo simplemente, aunque no salga perfecto, como poner todo y tirarlo y hacerlo, un poco al guarro, como salga, Sí. pero lanzarte y ponerte a hacerlo, porque también andando se hace movimiento, no sé cómo decirte, que no tiene por qué ser perfecto la primera vez, lo puedes hacer un poco peor la primera, ¿vale? Pero como lanzarte y empezar a hacerlo con lo que tengas, que sea eso, un Drive, un Instagram, que es un formato muy fácil,
o un fanzine, aunque no sea tan precioso, ¿cómo se llama? Risografía, aunque no sea risografiado, que esté en blanco y negro en una imprenta, pero como primero hacerlo, o sea, verlo en tus manos rápidamente, porque si te paras demasiado a pensarlo, se estanca. Hay que sacarlo. Sí, no hace falta tener dinero para hacer las cosas. O sea, si tú realmente tienes algo que decir y es importante para ti decirlo, puedes escribirlo a mano y hacer fotocopias y repartirlo por ahí. Sí. Y ya estaría. Sí, pero no tiene que estar perfectamente cuidado ni tal. No. O sea, siempre con ese horizonte de tomarte muy en serio lo que estás haciendo, aunque lo estés escribiendo a mano y lanzando los papeles por la calle. O sea, creo que ese compromiso con la creación, que también a veces se nos olvida esa parte, ¿no? Como, o sea, sí, tienes que creerte lo que estás haciendo. O sea, sin autoexigirte hasta ahogarte, ¿no? No estamos hablando de eso. Claro. Pero estamos hablando de tomártelo en serio, decir, joder, Sí, hay que esto... estar muy convencido para que tenga potencia. Sí. Tampoco trabajar desde el ego, de decir esto va a llegar a tal y va a cambiar tal, no sé qué, pero exacto. Hay gente que trabaja desde ahí. Yo prefiero no hacerlo. Pero, o sea, que hay gente que con mucho ego que le funciona y tira para adelante que es y un consigue motor. premios, no sé cómo Sí, decir. se te va a decir, pero que el motor sea ese, pues bueno, si ahí es... No, pero sí, como reconcentrar mucho el concepto, en plan, darle mil vueltas, estar muy seguro y cuando ya no tenga pedra. Sí. Y bueno, abrimos preguntas de cosas que os hayan surgido un poco, de dudas, sugerencias, cosas. O si no, pues nada, porque vemos aquí. Miguel, ¿qué tal es maquetar? No llorar. Está divertido, pero lleva tiempo. Ya. Bueno, nosotras estamos con una editorial de Burgos, que los encontramos por absoluta casualidad, por cierto. Y también trabajando con ellos, coordinando un equipo pues, de gente que es más mayor, que no nos conocemos online, no sé qué. Pero bien, ¿no? Ya me han dicho que si queremos ir para allá, para ponernos caras todos. Yo... Estaba pensando en otra cosa también, que hemos hablado de lo local, y creo que si hablamos de generar discurso y de publicar en lo local, también hay que conectarse con la otra gente que está haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, vosotras. Y pensaba, ¿qué hay en la ciudad de Valladolid? Pues creo que ahora mismo estamos viviendo un momento muy guay de clubes de lectura, muy guay. Y creo que también hay tradición en la ciudad de ferias de autoedición y cosas así. Y justo esta primavera hubo una muy guay en el patio herreriano, que no sé si Yo la vi, tenéis pero idea. cuando estaba viviendo aquí no pude ir. Salto gráfico. Y pues eso, que o sea, que en la ciudad suceden muchas cosas, siempre en esta ciudad hay un problema de comunicación de los proyectos y de las iniciativas, y entonces hay que estar como con 1000 ojos en todas partes para enterarte, pero que siguen pasando, o sea, que pasan cosas guays aquí. Eso creo que es como una conclusión que debemos sacar. Muchísimo. Y que eso, que hay muy buenos trabajos y que todo el mundo está invitado en realidad, ¿no? Que a veces seguimos teniendo este problema de, oh Dios mío, ¿cómo voy a entrar al patio herreriano? Porque qué cringe, qué cosa, qué no sé qué. Bueno, pues no, es un espacio público igual y si se organiza un evento pues puedes entrar. O yo qué sé, ¿no? O sea, como pienso en eso, que es importante conectarse más allá de tu propio proyecto. Sí, buen punto. Sí. Que a mí por eso os quería invitar. O sea, para no solo nosotros eso, hablar de tal, sino de conectar, de dialogar y de ver cómo se complementan Encontrar constantemente. proyectos afines te da mucho también. Sí. Y eso, y quitar un poco ya la Y idea no de te estar sientes sola, competidores. y no te sientes sola. Porque trabajar en la provincia muchas veces, crear cosas en la provincia, muchas veces es sentirte sola, porque es eso, todo lo demás es como erial. Y no es verdad. No es verdad. Entonces yo creo que Valladolid, o sea, tampoco sé si ha habido como un boom más de renacer o tal, pero yo ahora mismo en el momento presente es que hay tantos proyectos chulos de todo tipo. También que en el no sé ámbito qué de la es. fiesta. Sí, de todo, Sí. de todo. Sí. O sea, por ejemplo, los más mimosos también están Vamos haciendo ahí esta cosas noche muy que viene chulas. Mercabay, que por cierto es de Salamanca. Así que sí. Pero es buenísimo, ¿verdad? Y a nivel colectivos que organizan fiestas, yo lo agradezco un montón, pienso, ojalá haber tenido 17 y que la Para cosa ir ahí. estuviera así, ¿sabes? Como está ahora. Sí. Bueno, o 18, lo que sea, pero vamos, yo estuve fuera y cuando me fui dando gracias porque Valladolid para salir de fiesta era horrible. Y a día de hoy no voy a Copón ni aunque me estén enchufando con una escopeta, solo voy a fiestas de colectivos y cosas así y me lo paso muy bien. Sí, la verdad es que no sé dónde hablamos reciente ahí de guay.
Pues muchísimas gracias por venir, me ha gustado mucho. A vosotros por escuchar tan Sí, atentamente. yo te iba a decir, y vosotros por estar con nosotras aquí. Y bueno, si os queréis quedar un rato más, pues nosotras estaremos por aquí. Si queréis conocer el espacio un poco más de cerca, pues os invitamos a que entréis tranquilamente. Y así como anuncio, pues decir que justo hoy hemos lanzado nosotras para hacer nuestro fanzine, lo que decidíamos hacer una